Entonces, con Mitre y Sarmiento se empieza a consolidar el elemento territorial. ¿A partir de qué? Del exterminio de los caudillos y montoneras federales, los caudillos, digamos, que todavía pelean por un proyecto realmente federal, no solamente en la forma, sino también materialmente hablando, en cómo se va a construir ese aparato productivo, en cómo se va a construir esa relación con el resto de las potencias hegemónicas, sobre todo con Gran Bretaña. Entonces, resistían ese proyecto oligárquico dependiente, con lo cual, de alguna manera, con la idea de civilización o barbarie, de, bueno, planteada por Sarmiento en el Facundo, bueno, estos bárbaros no quieren civilizarse, con lo cual no queda otra alternativa que el exterminio, ¿no? O sea, el propio Sarmiento va a decir, no escatimen sangre de gauchos, que solamente eso tienen de seres humanos, digamos. De hecho, el propio Alberdi en los escritos póstumos denuncia lo sangrienta que fue esa oligarquía y dice en nombre de la civilización se produjo la más bárbara, el más bárbaro exterminio. De hecho, pensemos que al Chacho Peñalosa, el caudillo riojano, que fue ya uno de los últimos caudillos, se lo masacró delante de su propia familia, de sus propios compañeros, aleccionándolos, disciplinándolos, digamos, se lo descuartizó delante de sus propios hijos, de su propia compañera, de sus propios compañeros. Y a Victoria Romero, su mujer, su compañera, Sarmiento la llevó a pie desde La Rioja hasta San Juan y la ataron una semana en la plaza pública, que tenía que barrer la plaza pública durante una semana soportando que le fueran a lanzar las escupidas. Con lo cual, fíjense que de civilizados no tenían nada. Los conflictos políticos se resolvían a través de la violencia. No se está denunciando que Sarmiento y Mitre fueron violentos y los caudillos federales no. No, claro que no. En la consolidación del Estado, en la disputa por la consolidación y de qué forma iba a consolidarse ese Estado, si iba a ser un proyecto autónomo, endógeno, de desarrollo productivo de acuerdo a los recursos naturales con los que contábamos y los intereses de nuestra población, no los intereses del imperialismo británico y un grupito reducido oligárquico argentino, nacional, sino si íbamos a construir un proyecto de desarrollo endógeno pensando en los intereses y en las necesidades de nuestra población y de nuestra tierra, o si vamos a construir un proyecto de dependencia del gran poder mundial. Entonces, esa disputa se dio a través de la violencia, por parte de los dos bandos en disputa, de los dos grandes proyectos de país en disputa. Por eso digo que la grieta, lo que llaman grieta, es constituyente de la nacionalidad argentina. Siempre hubo dos proyectos de país en disputa. ¿Sí? Entonces, y de alguna manera si uno se pone a pensar en el hilo histórico de los liberales en Argentina, fíjense, raros liberales, porque siempre fueron liberales que persiguieron, fusilaron, bombardearon, proscribieron, digamos, metieron presos a opositores por las decisiones políticas que tomaron, ¿no? Entonces, unos liberales bastante raros, liberales oligárquicos, liberales persecutorios de lo popular, digamos, liberales antidemocráticos, por más que parezca una contradicción en sí mismo, esos fueron los liberales y son los liberales en la historia argentina. Con lo cual, si uno piensa en un hilo histórico, ustedes fíjense que siempre fueron proyectos que desindustrializadores, que lo primero que tenían y querían y llevaban a cabo era desarmar las incipientes industrias argentinas. Piénsenlo como un hilo histórico. Y los proyectos que empezaron a construir un camino autónomo fueron proyectos industrializadores, porque rompían con el eje del sistema mundial, ¿sí?
rompían con el lugar en el que nos confinaba de subordinación y de relegamiento el proyecto mundial. Por eso para nosotros hay un hilo histórico y ya lo vamos a ir desarrollando a lo largo de toda la materia. Pero lo que quiero decir ahora es que el elemento territorial, entonces, ¿cómo se consolidó? Consolidó desde Caseros y Pavón, a través del exterminio de gauchos, de caudillos y montoneras federales que empezaron con Mitre y con Sarmiento. De hecho, el propio Sarmiento le escribe a Mitre felicitándolo por el asesinato del Chacho Peñalosa, precisamente por las formas en las que se lo asesinó y se lo acribilló. ¿Se entiende? Y además agrega, de no haberlo hecho así, esa chusma no se hubiera inquietado y no hubiéramos podido sofocarlas en muchísimo tiempo, ¿no? Con lo cual aplaude el carácter disciplinador y salvaje del exterminio de los caudillos en manos de los sectores mitristas, ¿no? Entonces eso fue la oligarquía que se reputaba a sí misma y se vendía a sí misma como la civilización, y con los métodos de la barbarie fue como resolvieron, porque ni siquiera los caudillos trataron como infrahumanos a los vencidos en batalla, ¿no es cierto? Entonces, de civilización, poco y nada. Entonces, el elemento territorial, desde Pavón sobre todo, desde Mitre y Sarmiento, hasta Roca, que termina de concluir esa tarea con la más famosa, es la mal llamada campaña al desierto, que se hizo en el sur, ¿no es cierto? Pero también la campaña de Victorica fue muy importante porque se hizo en las zonas donde había un gran número de población originaria. En la Patagonia, las poblaciones originarias eran nómades, no eran sedentarias, con lo cual iban y venían sobre el territorio, pero también lo que hizo Roca fue, ¿por qué uno dice mal llamada campaña al desierto? Bueno, era un desierto si hubo que exterminar a las poblaciones originarias. No era es raro un desierto poblado. Si está poblado no es desierto. Que las poblaciones no sean sedentarias y sean nómades no quiere decir que no existían. Entonces no fue una campaña al desierto, fue el genocidio, en tal caso, de la Patagonia. Si bien esa fue la más famosa, hubo grandes campañas genocidas militares durante la época de Roca, en donde se llegó a consolidar y a tener una ocupación efectiva y un poder real sobre el territorio. ¿Para qué? Para poner a todas las tierras más aptas para el cultivo como factor de producción de ese apéndice agrario que estaban construyendo, ¿no? Y el resto de la consolidación territorial en esta época se da con la delimitación de las fronteras, en las que se firman, sobre todo con Chile, los tratados que dividen las fronteras a través de las altas cumbres, de los cauces de los ríos y demás. Entonces, Roca culmina la consolidación territorial de lo que hoy conocemos como el territorio argentino, donde tiene soberanía el Estado moderno argentino.